Quiero saludar a la iglesia con la paz de Dios. Amén. Dios bendiga, hermano, muy contento de poder estar, hermano, en esta mañana. Gracias también al pastor Carlos, nuestro hermano presidente, por esta oportunidad que me concede también de expresar, hermano, y escuchando preciosa palabra en esta mañana. El día de ayer no pude estar, hermano, todo el día por temas laborales. Y bueno, estaba sembrando para mí, parece. Pero damos gracias a Dios, hermano, que hoy puedo estar con ustedes, hermano, para también compartir en esta mañana esta preciosa palabra. Yo creo que la semilla está cayendo en buena tierra. Amén. Gloria a Jesús. Qué lindo, hermano. Hermano querido, decía el pastor, bueno, tenemos hora nuevo todavía. Así que estamos en el proceso de aprendizaje. Como decía los pastores, no es que ya sabemos, sino que estamos procurando, viendo a los otros que están más adelante, y ahí vamos siguiendo. Amén. Entonces, hermano querido, Dios bendiga. Dios, hermano, me ha enseñado muchas cosas también. Dios me llamó, hermano, para hacerlo breve, un resumen de este llamamiento. Hermano, los siervos de Dios sembraron la palabra en mi corazón, gracias al Señor. Y allí, hermano, Dios me llamó, hermano joven, al servicio a la edad de 22 años. Comencé con los ministerios. Por gracia y misericordia de Dios, hermano, allí Dios empezó a trabajar. Hermano, decían los hermanos, no es que uno se siente competente o cree que ya sabe todo, no, sino que Dios, hermano, nos va enseñando, hermano, siempre para algo mejor. Amén. Entonces, hermano, Dios, allí, hermano, a la edad de 27 años, pasando ya, hermano, en el ministerio de colaborador, diácono, 27 años, hermano, gracias al Señor. Allí un día venía caminando, gracias al Señor, aquí frente a la iglesia católica. Y allí, hermano, vino enfrente a esa iglesia, vino el llamado de parte de Dios. Hermanos queridos, y allí, hermano, veníamos con el hermano Amaral en ese entonces, me dijo, vamos a orar por un canceroso. Y nos fuimos allí, hermano, fuimos a orar, y cuando veníamos caminando, de repente, enfrente de la iglesia se detiene y me dice, un momento, hermano alcalde. ¿Cuántos creen en el llamamiento de Dios, hermano? Por eso es bueno sembrar la palabra, hermano, porque a través de la siembra, hermano, van a venir aquellos los que van a seguir llevando la palabra de Dios, hermano. Y en ese momento, hermano, me dijo, atento, espere, hermano alcalde, porque estoy recibiendo una orden y una voz divina de parte del cielo. Aleluya. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios todavía, hermano? Soma. Espera un momento, le digo, ¿qué pasó, hermano? Le digo, estoy escuchando una voz que me habló y me dijo, apartá a mi siervo de anciano ahora. Tenía 27 años. Yo le dije, no, pero por favor, hermano, ahí vio que siempre uno quiere mostrar humildad, ¿no es cierto? Ahí decía, no, por favor, hermano, no, que a mí no, hermano, por favor, soy jovencito todavía. No, hermano, yo voy a hacer lo que Dios me está ordenando. Aleluya. Hay poder en Jesús. Hermano, vamos a orar, hermano, no se vaya a apurar usted. Y yo estaba ahí, hermano, sobre la línea. Vamos a ser sinceros, hermano, ahí uno está ahí pisando, ya quiere. Pero gloria a Jesús, el llamado es de Dios, hermano. Cuando Dios llama, se van a cumplir el llamamiento, hermano. Y ahí en ese momento, hermano, llegó el lunes, y cuando llegué el lunes, hermano, ahí abrí el portón, estaban todos los siervos aquí, hermano, ahí sentados afuera, y cuando llegué, se dieron vuelta, mírame todo, y yo dije, ¿qué pasó conmigo acá? Y ahí me salió, hermano, al encuentro, y me dijo, hermano, hoy voy a presentar su ancianato. Yo dije, pero hermano, ¿no van a aprobar el ministerio? No, yo antes era sonso, me dijo, pero yo voy a hacer lo que Dios me ordena. Y aquí estamos. Por misericordia, resumiendo un poquito, para que usted vea por ahí, muchos no me conocen, algunos sí. Me dijo,
estaba el hermano Patiño trabajando en Jardín América y lo cubría cuando el hermano no podía. Él le atendía a Jardín América, Colonia Oasia, que yo hablaba. Y bueno, empecé a ayudarle al hermano hasta que un momento dijo, hermano, a partir de ahora, el hermano no pudo ir más, avisó, a partir de ahora, jovencito, usted va a atender Jardín América, allá al campo. Gloria a Jesús. Todos queremos ministerio, pero nadie queremos salir al campo. Amén. Hay poder en Jesús, hermano. Hay poder en Jesús. Pero antes de la palabra voy a entregar algo que Dios me ordenó. Amén. Aleluya. Aleluya. Vive Jehová en esta mañana. El día domingo, para amanecer domingo, Dios me habla y me dice, mira, todos aquellos que van a ser llamados tienen que ser revelados primero. De lo contrario, aquellos no van a aguantar. No van a aguantar. Tienen que ser revelados a sí mismos. Dios lo tiene que mostrar porque no van a aguantar. Va a llegar la prueba y no van a aguantar. Lo van a recibir, claro, lo van a recibir porque lo van a aceptar, todos queremos. Pero decían los hermanos, van a andar en el proceso de Dios. Ahí. Hay poder en Jesús, hermanos. Siento la libertad del Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Aleluya. Y ahí, hermanos, empecé a trabajar en Jardín América. Trabajé, hermano, durante 10 años en ese lugar. Y ahí, hermanos, escuché que mirá como decían los hermanos, a veces no somos bien queridos, me van a decir, ¿qué me va a enseñar este gurí a mí? Aleluya, pero ese gurí no estaba solo, hermano. Ese gurí estaba con aquel de arriba, hermano. Y le dije, bueno, hermano, usted dice que yo soy gurí, pero ¿sabe qué? El que está dentro mío es eterno y es el que te va a gobernar. Hay poder en Jesús, hermano. Por eso agradezco a Dios en esta mañana que estoy ante la presencia de Dios, hermano, para poder, hermano, ser partícipe. Y gracias, hermano, por este momento, porque siento la libertad del Espíritu y Él rompe cadenas gruesas en esta mañana. Él rompe cadenas gruesas en esta mañana. Él rompe cadenas gruesas, Él rompe cadenas gruesas en esta mañana. Cadenas que se van a romper y van a caer por tierra en el nombre de Jesús en esta mañana. Hermano querido, me alegré tanto en esta mañana porque he escuchado palabras que el martes, en la enseñanza de donde estamos trabajando, algunos hermanos está ahí, hermano Miguel, Da Silva y algunas hermanas que están aquí, justamente trajimos, por la gracia, trajo el diácono hermano que hizo la apertura, guiado por Dios también, es sobre Juan 15:1, sobre Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Cuántos quieren que ese labrador esté en esta mañana? Aleluya. Y hablábamos sobre justamente tal cual, hermano, los chupones. Esa palabra habla. Justamente le dije, hermano, vamos a hablar de los chupones. Gloria a Jesús. Y hablamos del arado también. Porque dijo un hermano, para sembrar hay que trabajar a la tierra primero. Porque hay que sacar la mugre abajo. Hay que sacar los troncos, y si hay troncos hay raíces. Entonces todo eso hay que sacar primero para hacer la siembra. Entonces hablamos sobre los chupones. Y decía el pastor Benítez algo muy cierto y hablaba sobre la savia. ¿Por qué, hermano? Porque cuando la planta es grande, hermano, está grande, ¿no es cierto? Decían los hermanos, ya aclarar, solamente voy a repetir. Salen los chupones abajo y se pone muy verde. ¿Sabe por qué? Porque se va toda la savia en ese lugar. Entonces la planta allá arriba no recibe la suficiente savia. ¿Para qué? Para poder tener fuerza y dar su fruto. ¿Amén? Entonces, hermano querido, hablábamos sobre estas cosas. Un día me dijo mi hermana, mirá Pedrito, me dice, mirá, tengo solamente una planta limón grande, hermano, grande, era así, ese limón amarillo, tengo solamente ese limoncito y ese te voy a dar, pero no crece hace años que tengo así. Entonces no miro arriba, sino que miro abajo. Y le digo, en primer lugar, ¿sabe qué?
vamos a sacar esos chupones. Pero me dice, no, pero ¿cómo va a cortar si eso está verde? ¿Sabe qué? Eso es una apariencia. Ese nunca va a dar fruto, ese chupón. Los chupón no da fruto. Los chupón literal molesta. Pero en esta mañana está la tijerita para cortar el chupón. Me dijo, ¿estás seguro, Pedrito? Claro que estoy seguro, porque aprendí también de otro. Entonces agarré el machetón ahí, la corneta esa, agarré y le corté. Y me llevé esa primicia que me dio. Al siguiente año aparece mi hermana y dice, Pedrito, acá te traje la bolsa llena de limón. Esto es lo que dio. Hay poder, Jesús, y así va a ser, hermano, la iglesia de Cristo. Cuando saquen esos chupones va a empezar a dar fruto tu viña. Pero mientras tanto está esos chupones ahí, hermano, que está estorbando. ¿Y sabe qué? Dios, aleluya, rica manamasoma. Hay poder, Jesús. Pero Dios va a sacar los chupones, Dios va a sacar los chupones. ¿Y sabe qué, hermano? Duele, está pesado el caldo, pero ¿sabe qué? Dios va a sacar los chupones del ministerio. Hay un lema del hermano Benítez, dice, hay un rocío acá. Aleluya. ¿Cuántos sienten ese rocío? Así que, hermano, y ahí, hermano, empezó a dar. Entonces, lo que Dios, hermano, quiere hacer en esta mañana, lo que pude entender a través del Espíritu, y me alegraba porque los hermanos hablaban, y yo dije, gracias a Dios. Entonces, quiere decir, hermano, de que estamos hablando de un mismo lenguaje. ¿Cuántos están hablando del mismo lenguaje? Quiere decir, hermano, que el Espíritu Santo que está en nosotros, con nosotros aquí, hermano, está con los hermanos allí en el sur, está en Formosa, está en Paraguay, está en todos lados. El Espíritu Santo llena toda la tierra, el Espíritu Santo está con nosotros. Él está aquí en esta mañana y te va a bendecir, hermana. Dios te va a bendecir. Recibe en esta mañana. Si hay chupón en tu vida, quítalo, córtalo y vas a llevar fruto en esta mañana. ¿Y sabe qué? A partir del año que viene, cuando empiezan a crecer, se va a ver, se va a notar, ¿sabe qué? Porque la planta va a empezar a tener mucha florcita. Y cuando hay florcita quiere decir que va a salir el fruto. Pero ¿sabe qué? Hay algunos que ni flor da. Pero Dios va a empezar, ahí Dios va a empezar a trabajar. Pero Señor, dijo el Señor, maldigo, voy a maldecir a esta higuera que no florece nada, ni un fruto me da. Voy a cortar. Y vino uno, Señor, déjalo, Señor, para no te apures, Señor, porque eso está apurado, para un poquito. Déjame, Señor, un año más. Capaz le voy a remover, le voy a cortar los chupones, algo lo voy a hacer, Señor. Déjame, por favor. Dios te da oportunidad en esta mañana. Dios te está dando oportunidad. Dios te está dando oportunidad. Dios te está dando este año de oportunidad para que empiece a remover esa tierra, para que empiece a remover, a cortar esos chupones. Decirle, aleluya, oh, hay poder en Jesús, hermano. Oh, siento la gloria de Dios. Usted sabe, hermano, que ahora, ¿seguimos con los chupones o no? Aleluya. Ahora, como dijo Pablo, o no conocía a vosotros mismos. Cada uno de nosotros nos conocemos en el estado en que nosotros estamos espiritualmente. Y sabemos dentro de nosotros lo que hay y lo que está estorbando
para que yo pueda dar fruto. Entonces, hermano, usted, hermano, sabe qué es lo que tiene que cortar. Pero no, yo tengo hace años esto y no voy a cortar, es porque esto es heredé de mi padre. Y esto yo tengo por heredad, esto tengo por fulano, esto tengo por mengano, y lo tengo allí, hermano, ahí guardado, gloria, en ese cofre que no queremos sacar, queremos llevar así, hermano. No sabe qué, es tiempo de cambiar, es tiempo de arrancar, de cortar las cosas que a Dios no le agrada. Pero a mí nadie me va a cambiar. Mentira de Satanás. Cristo te va a cambiar, Él te va a formar, Él te va a hacer como Él quiere. Soy así y a mí nadie me va a cambiar, es mi carácter. Dios va a cambiar tu carácter, te va a meter en el horno 3 horas y ya está. Aleluya. Aleluya. No me gusta. Te voy a quebrantar y en el proceso te voy a hacer llorar. Pero usted dirá, pero qué malo es el Señor. No, es que Dios quiere que usted crezca espiritualmente. Aleluya. Hay poder en Jesús, hermano. Siento la libertad del Espíritu de Dios, hermano. Decía Juan, hermano, precioso este pasaje que trajo los hermanos como lema. Dice, pero digo, el que siembra escasamente. ¿Me entendió esa parte o no? Escaso, poco, nada. Vamos a ir, claro. No, está bien. Acá estamos todos espiritual, es todas las cosas que estamos hablando de espiritual. Pero también las cosas que se siembra material también es espiritual. ¿Amén? ¿Cuántos están entendiendo en esta mañana? El que siembra escaso, poquito, nada, le duele, no quiere soltar. El hermano Patiño le habrá conocido a la hermana, la viejita de Jardín América, Alicia Antunes. Ya está con el Señor, pero es un ejemplo a seguir. Tenía 27 años cuando agarré Jardín América. Y me dice un día, hermano Recalde, venga, quiero hablar con usted, viejita, casi 80 años. Después que cuente este testimonio, usted va allá afuera, le va a empezar a llamar, bueno, yo quiero dar esto, quiero esto, y esto voy a dar para el Señor, y esto voy a dar para el Señor. ¿Cuántos están dispuestos a dar para el Señor, hermano? Allá afuera hablamos. ¿Amén? Hermano Recalde me dice, quiero hablar con usted, venga. Me llevó en el centro del patio. Toda esta cuadra, esto 100%, todo esto es mío. Y empecé a vender. Pero una parte quiero dar para el Señor. Quiero que se haga una iglesia. Pero usted no va a vender, hermana. No, yo voy a dar para el Señor. Yo dije, hermana, amén. ¿Y cuánto? No, y lo que usted diga. Lo que usted necesite para la iglesia. Mira usted. Y ahí estábamos con el hermano que ya partió con el Señor también, hermano Silveira, y ahí hermano Silveira me dio 25 por 12 así de ancho. Hermano, 25 por 12, y ese para Dios, ya no quiero más nada, eso ya es Dios. Quedó un silencio todos. Pero no, este me costó trabajo a mí. ¿No es cierto? Usted dice así, ¿no es cierto? Esto me costó, ¿no? Este es mi sudor, yo hice esto, edifiqué esto, tengo aquello, pero dijo un versículo, honra a Jehová con tus bienes. Y ahí, hermano, dio la iglesia para el lugar, y ahí se edificó la iglesia, gloria sea el nombre, y hoy está la iglesia allí, hermano, como central de Jardín América. Entonces,
Entonces la hermana se fue, gloria a Jesús, con el Señor, con esa esperanza, gloria a Dios, que ella sembró algo para Dios y dio algo. Ahora usted, antes de partir, ¿qué está dando para Dios? ¿Qué está dando para Dios? Hoy me recuerdo de la hermana, de lo que ella hizo. Así se van a recordar de usted si usted también hace lo mismo. Porque si no, ¿de qué sería? No, nunca hice nada para Dios, nunca sembré para Dios. Pero en esta mañana Dios rompe esas cadenas de mí, eso de ser mezquino. Aleluya. ¿Cuánto reprenden esta mañana ese mezquino, ese mezquino? ¿Cuántos están en esta mañana? Gloria a Jesús. Pueden decir, reprendo espíritu de mezquindad en mi vida. Gloria a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque es un espíritu. Va a decir, pero ¿para qué vas a para la iglesia? ¿Para qué vas a para fulano? No, ¿sabe qué? Eso es para Dios. Es para Dios. Todo es para Dios. Para que la gloria de Dios se manifieste. Para que la gloria de Dios sea glorificada en tu vida. Pues hay que sembrar, hermano. Hay que dar. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Nosotros los argentinos. Me voy a meter con los paraguayos. Hermanos, tenemos esa costumbre, hermano, de no dar. Pero ¿sabe qué? Dijo Pablo un poquito más adelante, atrás. Él dijo, no es que sea una exigencia nuestra. No se la exige a nadie, sino que tiene que ser voluntariamente. Tiene que ser de voluntad. Y para que haya esa voluntad, primero hay que cortar los chupones. Porque los chupones es lo que no le está dejando a usted. Los chupones es lo que no me está dejando a mí. ¿Y sabe por qué? Porque está arraigado, hermano, gloria a Jesús, en mi mente y en mi corazón de no dar. No, pero si es para fulano. No, yo no pienso dar porque para mengano. No, usted no está dando para fulano ni mengano. Usted está dando para Dios. ¿Cuánto van a dar para Dios en esta mañana? Bendito sea el nombre de Jesús. Pero para eso, hermano, tenemos que dejar que el labrador, ¿cuánto entienden esa palabra? El labrador tiene que trabajar. ¿Amén? A ver, si yo le pregunto algo, no sé si usted me va a contestar con un amén. ¿Cuánto en esta mañana quiere que el labrador entre a trabajar en su tierra? A nadie le digo que diga amén, Eso es si usted quiere nomás. Porque cuando el labrador entra, hablábamos con el hermano Miguel con la iglesia, entonces él pone su buey y pone el arado. Y el arado, hermano, ¿sabe qué? Se profundiza, se mete bien en el fondo de la tierra y todo lo que se puede. 40, 50 más o menos dijo el hermano Miguel que trabaja en la chacra. Yo no entiendo mucho eso, pero estoy aprendiendo de ello ahí. Y de ahí empieza a trabajar, empieza a levantar y arranca, dijo el hermano enseñaba, arranca los troncos, las mugres que están abajo. Entonces, pero usted vaya aplicando despacito, usted vaya aplicando en su vida. Deje que el arado entre en su vida. Deje que el labrador, él está trabajando. ¿Cuánto cree que está trabajando en esta mañana? Él está trabajando. Y ahí cuando profundiza, hermano, ahí gloria a Jesús, empieza a arrancar, hermano, y ahí levanta y saque y queda flojita la tierra. ¿No es cierto, hermano José? Que blandita no puede quedar duro. Anda a plantar una mandioca en una tierra dura. No va a poder sacarlo, pues. Entonces queda, ¿sabe qué? Una tierra blanda. Una tierra, hermanos, que puede, gloria a Jesús, allí, hermanos, producir, hermanos, pero cuando hay una tierra dura, hermanos, que usted mira y está rajado y es tan duro por el sol, hermano, ¿sabe qué? No entra nada, pero cuando está allí, hermano, el arado de Dios empieza a meter abajo, ablanda esa tierra, viene la lluvia y da su fruto a tiempo y fuera de tiempo. Para eso hay que dejarle que trabaje el labrador. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, pero mi Padre, Él es el labrador. Aleluya. Mi Padre.
El que va a trabajar en tu tierra es Dios. Guste o no te guste, pero Dios va a trabajar. Lo que Dios, cuando Dios tiene un propósito con una persona, guste o no te guste, Dios va a cumplir ese propósito contigo. Y te va a meter y te va a ablandar. ¿Y sabe qué? Del día de mañana, sí, gracias al Señor por este proceso. Hay poder en Jesús. Gracias, Señor, porque hoy puedo cantar con libertad. Hoy puedo cantar con unción. Hoy puedo cantar con libertad, Señor. Gracias, Señor, gracias. ¿Cuánto pueden glorificar a Dios? ¿Cuánto tienen esa libertad? Hay poder en Jesús en esta mañana. Aleluya. Ya termino, hermano, no me quiero extender. Por ahí cuando me emociono parece un poquito. Quiero hablar un poquito más, pero siento la libertad del Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Y sé que Dios va a seguir hablando en esta mañana. Pero ¿sabe qué? Quiero decirte en esta mañana, querida hermana y querido hermano, querido siervo del Señor, Dios va a trabajar esa tierra ahí. Dios va a trabajar, hay poder en Jesús. No quería meterme con Paraguay, pero me voy a meter. No quería hablar de Paraguay. Pero Dios va a entrar. Pero no para pérdida, sino para crecimiento de la obra de Dios. No es para pérdida, acá no estamos para pérdida, acá no estamos para pérdida, sino para crecimiento de la obra de Dios, hermano. Por eso en esta mañana decirle, Señor, entra en mi vida, quita estas cosas que a ti no te agrada, quita estos chuponcitos, Señor. Hoy, Señor, dejo este chupón, hoy corto y pongo delante de ti, Señor. Dios te bendiga, me quiero.